Te voy a contar esto como me lo contó un pana, con la voz temblándole y los ojos raros, como cuando alguien se rompe por dentro pero igual intenta sonar normal. Porque esta historia no es de mi novia me engañó y ya, esta es de esas que te pudren el concepto de familia, ¿me entiendes? De esas que te cambian el mapa mental para siempre. El man, pongámosle Nico, tiene 21. Y vive en esa casa típica donde, desde afuera, todo parece estable, papá trabajador, mamá organizada, cenas, chistes, cumpleaños, mi familia es unida, la foto bonita. Pero por dentro se estaba cayendo todo y solo él lo veía. Todo empieza con una tontería. Literal una vibra. Un zumbido. 2 de la mañana. Silencio de casa dormida. Y el celular de la mamá vibra, 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 de esos mensajes que no sonó la tía, ¿cómo amaneces? No. De esos que llegan a esa hora y te ponen los pelos de punta. Nico dice que ni siquiera planeaba revisarlo. Que de verdad se dijo, no. No seas enfermo. Respeta. Pero es que a esa hora, con el cerebro a medias, la curiosidad te gana como un demonio. Y además, había algo raro desde hace meses. Cositas. Señales chiquitas. Que si la mamá con el teléfono pegado, que si se iba a hacer vueltas en horarios raros, que si se arreglaba demasiado para solo trabajo. Cosas así. Y bueno, el celular vibra, la pantalla se prende, y Nico ve el nombre. Y ahí se le heló el cuerpo. Porque no era una amiga. No era una prima. No era el grupo familiar. Era, el jefe. El jefe de su mamá. Y Nico abre. Y dice que el primer mensaje ya le cayó como un puño en el estómago. No por la grosería, sino por el tono. Ese tono de confianza íntima. De pareja. De tú y yo tenemos algo. Y entonces Nico hace lo que no debió hacer, pero que mucha gente haría igual, se va deslizando. 1, 2, 10 mensajes, y cada mensaje peor. No era un coqueteo tonto de oficina. No era jajaja qué guapa. No. Era una relación armada. Había planes con fechas. Había hotel tal día. Había cena a las 8 con reservas. Había chistes internos. Apodos. Emojis de esos que solo se mandan dos personas que ya se han cruzado demasiado. Una vida doble. Organizada. Con agenda. Y lo que más lo reventó a Nico no fue ni siquiera imaginar el acto, fue el contraste. La madre que él conocía era la de la familia es lo primero, respeto, lealtad, no traicionen a quien los ama, yo no crío mentirosos. Esa misma. Y ahí estaba, en la pantalla, siendo otra persona. Nico dice que le temblaban las manos. Que sentía como si le hubieran echado agua helada por la espalda. Que el corazón le hacía pum pum en la garganta. Y que lo peor de todo, es que una parte de él quería que fuera mentira. Que fuera un montaje. Que fuera un sueño. Pero no. No puedes inventarte detalles así. No puedes inventarte un jueves, tal hotel, tal reserva, tal hora. Eso era real. Y desde ese momento, se acabó la paz en esa casa. Aunque nadie lo supiera. Porque imagínate, tú bajas a desayunar al día siguiente, y está tu papá, pongámosle Rubén, haciendo café, con esa calma de hombre bueno. 55 años. De esos que no gritan, no arman drama, solo trabajan, llegan, preguntan ya comieron, traen snacks porque se acordaron que a alguien le gustan. Rubén se ríe con tu mamá, le da un beso en la frente, le pregunta si quiere que le traiga algo de camino, y tú estás ahí, con el secreto atorado, mirando esa escena como si fuera un teatro. Y eso es lo que destruye a Nico, la normalidad falsa. Porque la mesa se vuelve escenario. Las risas suenan actuadas. Los abrazos se sienten, sucios. Y cuando el papá la mira con confianza, Nico siente ganas de vomitar. Y ahí nace el dilema maldito, ¿lo digo o no lo digo? Porque si lo dice, revienta la familia. Si no lo dice, se pudre por dentro. Y ojo, Nico no odia a su papá ni a su mamá como si fueran personajes. Los ama. Los ama a los dos. Y amar a alguien y al mismo tiempo sentir asco por lo que hizo, es una tortura. Nico empieza a perder apetito. Dice que la comida le sabía rara. Que no podía dormir. Que se acostaba y le volvían los mensajes en la cabeza como si fueran un audio en loop. Que se le apretaba el pecho cada vez que escuchaba a su mamá hablar de valores. La hipocresía le dolía más que la infidelidad.
Y lo peor es quién es el otro tipo, el jefe. Un man de esos dominantes, importantes, de oficina, de yo mando. Y Nico, sin querer, empieza a comparar. Porque su papá es el tipo estable, el que sostiene, el que se parte la espalda. Y su mamá eligió al flashy. Al dominante. Al que probablemente le hace sentir cosas diferentes. Y Nico se pregunta algo que le da rabia, ¿en qué momento mi papá dejó de ser suficiente? Y esa pregunta lo rompe más, porque su papá no hizo nada malo. Solo confiar. Solo amar. Ahora. Nico cometió otro error. Uno que después lo perseguiría. Porque en su desesperación, él tomó capturas. Screenshots. Guardó pruebas. Y por un momento pensó, ya está. Con esto la confronto. O se lo digo a mi papá. Pero a los días, en un ataque emocional, llorando, drenado, Nico se asustó de su propio poder. De lo que tenía en las manos. Y dijo, no. No voy a ser sapo. No voy a destruirlo. Y borró las capturas. Eso fue el 10 de diciembre, según él. Y esa decisión, en su cabeza, era paz. Era ya suelto. Era me priorizo. Pero aquí es donde la historia se pone bien rara, bien oscura, porque Nico no solo estaba triste, estaba vulnerable. Y cuando tú estás vulnerable, Internet te mete veneno fácil. Él siguió leyendo comentarios, mensajes, DMs de gente desconocida. Y entre tanta gente aconsejando cosas normales, aparecieron los enfermos. Los que ven la vida como un juego de poder. Gente diciéndole cosas tipo, no lo cuentes. Mejor úsalo. Controla a tu mamá. Haz que obedezca. Y Nico, que ya estaba lleno de rabia y humillación, sintió un clic en la cabeza. No porque sea malo, sino porque estaba quebrado. Porque se sentía chiquito en su propia casa, cargando un secreto gigante, viendo a su papá como víctima, sin poder hacer nada. Entonces esa idea retorcida le sonó como por fin tengo control. Y así, de la nada, Nico pasa de quiero paz a quiero poder. Y eso es lo peligroso del dolor, te puede volver alguien que no reconoces. El 20 de diciembre, él dice que lo hizo. Esperó a que el papá saliera a hacer unas vueltas. Que se quedara la mamá sola. Y fue directo, sin gritar. Se le plantó al frente, con el celular en la mano, y le mostró el chat. Y la mamá, pongámosle Laura, se puso blanca. Blanca. Como si le hubieran apagado la sangre. Quiso balbucear algo de trabajo, de no es lo que piensas, la típica nube de excusas. Pero Nico la cortó en seco. Sin insultos, pero con una frialdad que asusta. Bloquéalo. Ya. O esto se lo mando a papá. Ahí se acabó el discurso de yo mando en esta familia. Ahí la mamá se hizo pequeña. Temblaba. Con los dedos torpes, abrió Instagram, contactos, lo que fuera, y Nico se quedó encima, mirando cada movimiento. Como un guardia. Y la vio presionar bloquear. La vio borrar el hilo. La vio borrar cosas. Y Nico sintió una mezcla enfermiza, alivio, y asco de sí mismo. Porque por un lado decía, estoy protegiendo a mi papá. Pero por el otro, se dio cuenta de lo que estaba haciendo, estaba usando el miedo como correa. Estaba convirtiéndose en algo que él mismo odiaba, alguien que controla. La mamá se encerró en el cuarto. Según Nico, a dormir, pero él sabía que era a llorar. Y Nico se quedó en la sala, solo, con el silencio encima, sintiéndose fuerte por primera vez en semanas, pero también sintiéndose vacío. Porque sí, había frenado algo, pero no había arreglado nada. El papá seguía sin saber. La familia seguía siendo una actuación. Y ahora Nico, además de cargar el secreto, cargaba la culpa de haber cruzado una línea. Y con el pasar de los días, esa sensación de control se le empezó a caer como maquillaje con agua. Porque la realidad vuelve, ¿y si ella lo desbloquea después? ¿Y si cambia de app? ¿Y si solo se vuelve más cuidadosa? ¿Y si el problema no era el jefe, sino el vacío de la relación? Y Nico termina en enero, hecho un nudo. Diciendo, no sé qué hacer. Llorando otra vez. Porque ya se dio cuenta de algo. Que intentar sostener una familia con secretos, te destruye a ti primero. Y que aunque tú creas que estás protegiendo a tu papá, también le estás robando la oportunidad de vivir con verdad. Nico está atrapado entre dos miedos. El miedo de romper a su papá si habla. Y el miedo de romperse él si se calla.
Y mientras tanto, la casa sigue funcionando como si nada. Se cocina, se trabaja, se habla del clima, se ven series, se celebran cosas, pero todo suena falso. Como si la casa estuviera construida sobre vidrio. Y Nico, con 21 años, en vez de estar viviendo su vida, está siendo de guardián de un matrimonio que ya se quebró por dentro. Esa es la tragedia de esta historia. No es solo que la mamá fue infiel. Es que el hijo se volvió el contenedor del pecado. El basurero emocional de una traición que ni siquiera era suya. Y ahora, aunque quiera volver a ser normal, ya no puede. Porque cuando tú ves a tu papá sonreírle a tu mamá con amor, y tú sabes lo que hay detrás. Esa sonrisa te duele como una herida abierta. Y lo peor es que Nico no sabe si algún día va a volver a confiar en alguien. Porque si tu propia casa te enseña que el amor puede ser una mentira tan bien actuada. Entonces, ¿qué queda afuera?